Bien, pues bienvenidos a todos en esta mañana y vamos a empezar con una alabanza que, bueno, cuando yo pido participaciones, pues la gente participa y no, porque no solamente en el WhatsApp de la iglesia, sino que, bueno, en el WhatsApp particular, pues también dicen, se podría poner esta, la otra, y a veces son muchas, a veces desbordan, a veces a lo mejor hay 14. Y digo, bueno, si necesitamos 5 o 6, entonces las otras las voy reservando. Por eso si alguna vez alguien pide alguna alabanza y no se pone, no es porque decimos, no nos gusta, es porque no entra dentro del cupo, no es por otro motivo. Entonces, la primera alabanza es que Dios está aquí, nunca mejor dicho, en esta mañana, y vamos cuando quiera, José. Ok, pues seguimos con nuestra reunión en esta mañana. Ayer sábado, en las meditaciones diarias o en el alimento diario, que se suele poner, entre otras cosas, cada hermano participa con algo. Ayer hacía alusión a unos versículos de Efesios, en el capítulo 15, en el capítulo 5, creo, si del 15 al 17, lo tengo aquí anotado que dice, en otra traducción, más actual. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Solamente esos versículos se escribieron y después, bueno, pues como siempre se hace un comentario al respecto. La palabra de Dios te advierte que puedes pasar por un tiempo malo, pero también te da esperanza, porque es posible sacar provecho hasta de un día difícil, de una situación difícil, de un momento difícil. Y para eso la Biblia, como siempre, la palabra de Dios es una maestra donde nos da cientos de casos, de situaciones de este tipo. Aún en medio de las circunstancias adversas, como en medio de lo malo, Dios puede sacarlo bueno. Ayer vi una película que, aunque no bíblica, se llama El Resucitado, y es desde los ojos de un soldado romano cómo podría haberse visto la resurrección de Jesús. Y bueno, está bien porque, aunque es un argumento ficticio, inventado, que no es real, pero el soldado romano estaba cansado de matar. El imperio romano se extendía y se extendía, y para eso tenía que doblegar a muchas naciones y a muchos pueblos, entre ellos el pueblo de Israel, bueno, ahí en Judea, con el procurador Pilato como jefe. Y él tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, ¿de qué estás harto? Dice, de derramar sangre inocente. Dice, bueno, pues has encontrado lo que realmente necesitas, que es la paz. Esa paz que yo puedo ofrecerte. Y bueno, es algo muy ficticio, como digo, pero muy real. Por eso, en lo que ayer se puso en el alimento diario, había también otra frase. Todo esto son notas que he ido tomando. Dice, para eso, para que podamos sacar provecho de cada circunstancia, aun de las situaciones malas, dice, no actúes como la mayoría, con pensamientos negativos y palabras necias, sino pide a Dios que te dé sabiduría para entender estos tiempos y transformar las crisis en oportunidades. Después escucharemos una alabanza que también dice algo al respecto, ¿no? Cómo poder sacar beneficio y provecho en circunstancias que no son fáciles de sacar. Una vida a la que yo hago mucha alusión, bueno, a veces hago cierta alusión, en la vida de José, no recuerdo qué versículo concretamente, porque esto no lo tenía preparado. Lo tenía preparado como ejemplo, pero no el versículo. Para esto Dios te encaminó hacia Egipto. Cuando el hijo de Jacob fue vendido por sus hermanos, él ni sabía. Él sabía solamente que iba a ser vendido y rechazado y envidiado y aborrecido por sus hermanos, pero Dios, todo lo que aparentemente parecía un sufrimiento, desgajar a un miembro de su familia, engañar a un padre, de la muerte también ficticia de un hijo, todo eso no tenía sentido, era sufrimiento tras sufrimiento, pero todo Dios lo encaminó para bien, porque
la hambruna que tuvo lugar en el pueblo de Israel fue para lo que Dios proveyó después a José. Sabéis cómo llega segundo después de Faraón, no voy a contar nada al respecto, porque me estoy centrando en la meditación de ayer, que podemos sacar provecho hasta en un día difícil, en una circunstancia, en una situación difícil. La crisis, por ejemplo, de este joven José, Dios la convirtió en una oportunidad. ¿Para qué? Para toda la familia, Jacob, sus hijos, sus nueras, sus nietos, no sé, un número de 70 y tantas personas pudieron salir de allí, de Canaán, y encaminarse hacia la tierra de Egipto. Y José los colocó en la tierra de Gosen, donde, bueno, pudieron tener en abundancia. Entonces, lo que en un principio parecía, bueno, no parecía nada, no tenía ni sentido. Y las cosas del Señor parece ser que son así, ¿no? A veces no tiene sentido, no son razonables, pero Dios todo lo encamina para bien al final. Yo no voy a alargarme mucho en esta mañana porque sé que hay participaciones y que después vamos a escuchar la palabra y vamos también a participar del pan y del vino. Así que vamos a escuchar ahora una alabanza que está basada en el Salmo 40. El Salmo 40 que dice: paciente, esperé en el Señor, y el Señor pues me sacó del lodo cenagoso y enderezó mis pies y me hizo andar en camino recto, y por eso yo le alabaré. Pero mejor que yo lo cuente, el Salmo, mejor que escuchemos esta alabanza y ya le damos continuidad al culto de esta mañana domingo. Así que cuando quiera, José, podemos escuchar la alabanza: paciente, esperé. Bien, hermosa canción basada en el Salmo 140. He tocado algunos versículos, los 3 primeros, y creo que después el versículo 11. Ahora vamos a orar, que no hemos orado de que hemos empezado esta breve reunión, y eso va a correr por cuenta en esta mañana de nuestra hermana Lidia. Él va a hacer una oración y después procederemos a una lectura de la palabra. Así que, Lidia, cuando quieras puedes orar y poner delante del Señor todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Oramos. Sí, Señor, amado Padre, qué realidad más grande lo que hemos podido cantar en esta mañana por medio de esta alabanza. Y es verdad, Señor, que has cambiado y transformado nuestras vidas, y por eso estamos aquí, para adorarte y alabarte. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte a ti, para darte la gloria, y nos gozamos, Señor, de tener esta reunión y que tú seas el centro. Qué gozo tener comunión con mis hermanos y hermanas en esta mañana, y qué alegría he recibido de tu bendición y cuidado cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia, porque tú tienes el control de todo, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria, hoy y siempre y por todos los siglos, Padre. En esta mañana te damos las gracias por tu maravillosa obra redentora en la cruz a favor nuestra. Gracias por perdonar nuestros pecados y gracias por no acordarte más de ninguno de ellos. Entonces suplicamos que, como hijos tuyos, vayamos cada día a tu santa presencia para honrarte como mereces. Que te busquemos, que te escuchemos y que te obedezcamos. Que bendigas al siervo que va a traer tu palabra, que la vas a poner en esta mañana, y que bendigas y que entre en nuestros corazones, que sea una realidad, que lo pongamos por práctica. Te pedimos que bendigas la iglesia y el hogar de cada uno de mis hermanos, que allá donde se predique tu palabra, Señor, que sea todo de bendición y para darte la gloria, que tu Espíritu Santo tenga esa libertad que tiene que tener para obrar y para guiarnos, y que nosotros nos dejemos, Padre. Te pedimos por cada enfermo también que necesita de tu mano sanadora. Obra, Señor, y trae la sanidad necesaria, y rogamos por la salvación de las almas perdidas, que hoy es el día bueno, es el día de gracia para arrepentimiento. Sigue salvando, Señor, al pecador, Padre. Y permite que nos gocemos todos juntos en paz y armonía. En el santo nombre de tu Hijo Cristo,
Te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén, amén, así sea. Bien, pues después de haber orado, pediría a Paco Abenza que él tiene una lectura de unos versículos y con toda libertad que pueda leer estos textos. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, voy a leer unos versículos que lo voy a hacer de forma personal, como si fuésemos nosotros los receptores de esta hermosa epístola. Dice en el versículo 15, miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos haciendo ahora, seamos obedientes a la palabra de Dios, aceptemos los consejos que se nos dan aquí y vivamos siempre para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. 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 Bien, pues vamos en esta mañana, en la misma línea que llevamos, estamos hablando de aflicción, por un lado, y después de la paz que Dios trae en medio de esta aflicción. Así que vamos a escuchar una alabanza que es una oración. Se titula En aflicción tú brillas más. Y bueno, yo lógicamente suelo hacerlo. Suelo escuchar las alabanzas con las cuales participan los hermanos para después poder, a la hora de ir presentando, cuando me toca, pues saber lo que voy a escuchar y saber lo que digo. Pues esta alabanza más o menos viene a decir eso, que en medio del dolor, de situaciones extremas, en medio de la tristeza, pues Dios puede y lo hace, trae paz. Y es cierto, cuando una luz apenas se ve, o sea, una luz, artificial apenas se ve cuando entra luz natural por una ventana, pero si cerramos la ventana y vamos oscureciendo el lugar, la luz va brillando cada vez más. Pues esa es la luz que Dios trae a nuestras vidas. Cuando aparentemente todo está en oscuridad, hay dolor, hay tristeza, la luz de Dios brilla aún más todavía. Este es el título de la canción, En aflicción, tú brillas más, y es la alabanza que vamos a escuchar. Así que cuando... Bien, pues vamos a pasar a participar voluntariamente de este pan y de este vino. Para ello voy a usar los textos del Evangelio de Marcos, capítulo 14, solamente 3 versículos, el 22, bueno, 4 versículos, 22, 23, 24 y 25. Y vamos a hacer algo. Yo voy a leer los textos, hacemos una oración y después personalmente, cada uno en su casa, pues con toda la tranquilidad del mundo, toma el pan y el vino. Y mientras que hacemos esto, pues vamos escuchando una alabanza que hay preparada que se llama así, Mesa del Señor, y la vamos escuchando. Así que vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos del 22 al 25. Dice así la palabra: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
vamos a dar gracias por este pan, este vino, y acto seguido escuchamos esta alabanza mientras que nosotros personalmente en nuestros hogares pues tomamos este pan y este vino. Señor, te damos gracias por tu muerte, por tu resurrección, por la vida eterna que has proporcionado a nuestras vidas, y queremos darte gracias que podemos acercarnos a tu mesa y participar de este pan y de este vino. Gracias por este pan, Señor, gracias por este vino, que tú, Señor, a tus discípulos dijiste que representaban tu cuerpo, la sangre que vas a derramar por cada uno de nosotros, y estamos agradecidos en esta mañana de poder llevar a cabo este recorrido. Te damos muchas gracias porque eres un Dios bueno, nos amas, te fijaste en nosotros y nos salvaste. Estamos agradecidos por esa muerte en la cruz, aunque parece algo, Señor, antagónico estar alegre por una muerte, pero es porque tú resucitaste y venciste la muerte está vencida. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias por estos símbolos te damos, eterno Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos escuchar esta alabanza y en intimidad tomamos el pan y el vino. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hoy tus hijos comemos el pan y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí, esperando con gozo el gran día, el establecimiento de tu reino, y con el corazón lo creemos conforme a tu promesa. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hoy tus hijos comemos el pan y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí, esperando con gozo el gran día, el establecimiento de tu reino, y con el corazón lo creemos conforme a tu promesa. Bien, ya nos estamos acercando al momento álgido de escuchar la palabra, pero antes tenemos también otra participación de nuestra hermana Margot, que tiene unos textos que ella va a leer, y después de estos textos que ella va a leer puede orar con toda libertad, porque después vamos a escuchar una
una pequeña alabanza y pasaremos ya a la predicación. Así que Margot, cuando quieras, con toda la libertad, lee los textos, oras al Señor y somos todos oídos. Cuando quieras, adelante. Gracias. Leemos en Filipenses 6, Filipenses 4, los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias en este día, Padre Santo, por esta reunión en la cual estamos todos delante de tu presencia para agradarte, para honrarte, para bendecirte, para darte, oh Señor, la gracia infinita por la oportunidad que nos da, porque este día, Señor, lo dedicamos a ti, con la bendición que tú has permitido que tengamos cada uno. Señor, que tú nos dices en tu palabra, que roguemos con acción de gracia. Eso estamos haciendo, Padre Santo. Bendice esta iglesia, oh Señor, que nos da cada día un día más de oportunidad y de vida para estar en tu presencia. Que cada uno de los que estemos aquí, Señor, nos llenemos de la gracia, de tu amor, de tu bendición y de la confianza que ha depositado en nosotros. Eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, y que seamos todos de tu agrado, todo lo que se vaya a hacer. Te presentamos ahora al pastor que va a dirigir el culto, Señor, que las palabras sean puestas en tu labio y en nuestros corazones para que sean entendidas. De todo esto estamos agradecidos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, pues pasamos a escuchar la palabra y estamos atentos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Así que dejamos a Paco. Cuando quieras, Paco, siéntete con toda libertad y queremos escuchar porque lo necesitamos su palabra. Adelante. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, por tu revelación expresa aquí en la Biblia y porque tenemos esta libertad tan grande de acercarnos y meditar en ella, y lo podemos hacer también no solo cada uno en casa, con la ayuda de tu Santo Espíritu, sino también compartirla y tener ahora comunión por medio de ella. Por eso, Señor, te damos las gracias y te suplicamos con mucha humildad que abras nuestros corazones, que nos des entendimiento para recibirla. Y a mí, Señor, que tengas la misericordia de poderlo hacer con claridad y solo según tu palabra, solo según lo que sea tu voluntad y no palabras humanas. Te lo ruego, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que deciros una cosa, y es que nuestro hijo Nael le ha escrito una carta al rey. En ella, muy brevemente y con sus palabras, pues quiere expresar su preocupación por la situación de España y su ánimo, porque le da ánimos al rey para que siga cumpliendo con su cometido y lo haga bien. Así que ahora el problema lo tengo yo, que tengo que buscar la dirección, Casa Real, y hacerlo todo lo posible para que esa carta llegue a donde tiene que llegar. Claro, esto a algunos de vosotros os puede estar arrancando algunas sonrisas de decir, mirad qué ingenuo, que no, me consta que las cartas que se escriben al rey le llegan, sea quien sea. Ahí para eso está el gabinete de la Casa del Rey y tiene unas oficinas que recepcionan todas esas misivas y les dan curso. Por otro lado, podríamos pensar que el que no es monárquico, yo no voy a entrar aquí si de monarquía ni de república, pero hoy por hoy en nuestro estado es una monarquía parlamentaria y está la figura del soberano, del rey.
Así que también es interesante comprobar que esas realidades las tenemos presentes, y aunque no seamos o no estemos de acuerdo, hipotéticamente, sin entrar en daros la opinión personal, pero eso no quita que actualmente haya un soberano y ahí está. ¿Podemos criticar todo eso? Pues sí, podríamos criticarlo, pero no deja de existir en realidad y de tener unos cometidos tal como dictan las leyes de España. Y esto os lo digo porque me lleva a pensar precisamente en el tema que vamos a tratar hoy. Sabéis que estamos llevando desde hace unas semanas unos estudios sobre los atributos de Dios. Bien, pues hemos visto ya varios temas, los tengo por aquí apuntados, como han sido el primer atributo que vimos, era referido a que Dios es único. Luego vimos cómo Dios decreta y lo que decreta tiene su cumplimiento. Vimos también que la omnisciencia de Dios quiere decir que Él lo sabe todo, porque para eso lo ha decretado y ha de cumplirse. Y la última semana vimos algo sobre la supremacía de Dios. ¿Qué quería decir esto? Pues que fuera como fuera lo que nosotros nos imagináramos, no hay Dios que nos podamos imaginar que sea mayor y supremo que el Dios que está revelado en la Biblia. Así que hoy vamos a ver otro atributo de Dios que está precisamente en la soberanía de Dios. Y para eso os invito a que me acompañéis al capítulo número 4 del libro de Daniel, versículos 34 y 35. Libro de Daniel 34, 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y tengo que deciros que para reconocer este atributo divino se deben diferenciar tres áreas que están claramente establecidas. Y una es, por un lado, el súbdito, es decir, la persona que está gobernada por el soberano, y por el otro lado está el área del soberano, que son dos personas completamente diferentes con funciones completamente diferentes. Y la tercera área sería las relaciones que se establecen entre el súbdito y el soberano, o que establece el soberano sobre el súbdito. Y queridos hermanos, sobre la soberanía de Dios podríamos hablar mucho, y mucho de lo que habláramos podría llegar a ser polémico y no todos estás de acuerdo. Por eso en las actuales circunstancias y haciendo honor a la brevedad, me gustaría rogar al Señor que por lo menos nos quedemos dentro del atributo de la soberanía de Dios con unas sencillas ideas al respecto. Y además, hermanos, que seamos convencidos de ello por la palabra de Dios. No porque yo pueda convenceros, no quiero convenceros. La elocuencia humana no sirve. El poder está en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos tiene que convencer de que Él es único, de que Él es omnisciente, de que Él es supremo y que hoy Él es soberano. Así que esta mañana vamos a estudiar muy brevemente 3 puntos que me gustaría que se quedaran en nuestros corazones. En primer lugar, ¿cómo debe ser la actitud del hombre ante el atributo de la soberanía de Dios? Y eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 34. En segundo lugar, vamos a ver quién es el soberano y qué es el súbdito. Vamos a ver esas dos entidades que entran en relación
entre el soberano y el súbdito. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 34 y en la primera parte del verso 35. Y en tercer lugar, vamos a ver muy brevemente la relación que se establece entre el soberano y entre el súbdito. Versículos 35. Así que, sin más, vamos con la primera parte, con el cómo debe ser la actitud del hombre, de la mujer, de la persona, cómo debe ser tu actitud, hermano y hermana, ante el atributo de la soberanía de Dios. Para esto vamos a hacer un poco de contexto. Estos versículos se encuentran dentro del capítulo 4, que como conoceréis, yo creo que casi todos o todos, está enmarcado en el relato del sueño de Nabucodonosor cuando tuvo esa revelación o ese sueño en el cual él sabemos que iba a ser o iba a sufrir una locura por un periodo de 7 tiempos, puede ser años, no se sabe, por un tiempo en el cual el reino le iba a ser quitado y él iba a ser como un buey en el campo comiendo hierba, desnudo y mojado por el rocío. Entonces él tuvo ese sueño y Nabucodonosor pues pide la interpretación y a todos sus sabios que no les es posible, pues sabemos que fue Daniel, el Sasar, como él le llamaba, quien le dio la interpretación de este sueño. Nabucodonosor fue conocido también como Nabucodonosor II. En en el idioma original sería Nabucodonosor. ¿Qué significa? Pues significa el Dios, Nabú, proteja mi descendencia. Así que este hombre, este era su nombre y fue titulado segundo porque antes hubo un primer Nabucodonosor. Además, este hombre fue rey de Babilonia entre el 605 y el 562 a.C. Este fue el que consolidó la potencia más importante durante esos algo más de 40 años en el Oriente Próximo. Y fue también el responsable de destruir Jerusalén y de llevar deportados a Babilonia al pueblo de Judá. Entre esos jóvenes príncipes estaba, o entre esos jóvenes de la clase noble, estaba Daniel y sus amigos. ¿Y cómo comienza este capítulo? Pues nos vamos al versículo 1 y nos dice que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Sigue la historia, os invito luego que en casa lo podáis leer con más detenimiento, y cuando llegamos al versículo 29, ha pasado la historia de la interpretación, Daniel ha interpretado, y nos dice que había pasado un año, y aún pasó un año, versículo 29, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y dijo, la gran Babilonia, edifiqué reino, ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Aquí vemos a Nabucodonosor, y como Nabucodonosor, el rey más importante de su época, pasó a ser el hombre más desdichado de su época. De ser el gran rey, a sentirse o a pensarse que era un buey, que comía hierba, que estaba desnudo y que se mojaba en el campo. Y toda su corte lo desechó durante un tiempo porque es que no podía hacer otra cosa que apacentarlo en el prado.
Mirad, hermanos, por grande que sea la dicha del ser humano, o amarga que sea su desdicha, ni la una ni la otra son excusas para no alzar los ojos a lo alto. Porque hemos leído en el versículo 34 cómo comienza: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Por grande que sea la desdicha, mis hermanos, miramos al cielo. Y es el principio de la solución. Hasta que el ser humano no alce sus ojos al cielo, no comienza a haber una solución en nuestra vida, ni en la vida de la persona que está perdida. Además me gusta el detalle porque nos dice que es significativo. El verbo es pasivo. Me fue de vuelta mi razón. No es que él perdiera la razón porque quería y cuando quiso la recuperó. La perdió y la recuperó porque alguien le hizo perder la razón y alguien se la hizo recuperar. Nabucodonosor ni hizo que volviera su razón, ni tampoco podía. Y esto nos tiene que poner en un punto muy importante. Cuando predicamos el Evangelio o cuando nosotros mismos estamos estudiando la palabra, nunca olvidar lo que nos dice Romanos 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahí comienza la soberanía de Dios. Cuando podemos alzar los ojos al cielo, es un regalo de Dios. Y esto llevó a Nabucodonosor, cuando alzó los ojos al cielo, a hacer 3 cosas dignas de imitar. En este primer punto vamos a ver 3 cosas dignas de imitar en Nabucodonosor. En primer lugar, Nabucodonosor bendice. En segundo lugar, alaba. Y en tercer lugar, da gloria. Esta es la actitud del hombre que mira al cielo. En primer lugar, bendecir. Y con la palabra bendecir tenemos que tener cuidado porque frecuentemente confundimos su significado. No es lo mismo bendecir a Dios que Dios nos bendiga. No es lo mismo. No es lo mismo que yo bendiga a Dios a que Dios me bendiga a mí. Escuchamos tantas veces, a lo mejor por YouTube o en la iglesia, pues escuchamos oraciones en las que alguien está bendiciendo al mundo, alguien que está orando está bendiciendo a la iglesia, como si tuviera el poder o el mismo poder o la autoridad de Dios para hacerlo. Cuando a lo mejor en el mejor de los sentidos es que desea que Dios bendiga. Y a través de esa oración está pidiéndolo. Mira, no es momento de entrar a estudiar el término completo, pero sí me gustaría resaltar lo que en este versículo quiere decir que Nabucodonosor bendijo a Dios. Una sinónimo o este mismo verbo en hebreo se traduce como arrodillarse. Y aquí probablemente sea el significado que más se ajuste, porque Nabucodonosor lo que está diciendo es que se arrodilló. Y ahora imaginaos, el rey más grande que había en la tierra arrodillándose ante el rey de los cielos. Si esa es la actitud que tomó ese poderoso rey, ¿cuál no debe ser nuestra actitud? Mucho más humilde, para que tomemos ejemplo y lo primero que hagamos sea bendecir en el sentido de arrodillarnos ante Dios. Y esto vale tanto para el creyente que ya es salvo, mis queridos hermanos, para los que somos santos y tenemos que ir santificándonos, como en primer lugar para la persona que no es salva. Hasta que no mires al cielo y te arrodilles, porque estás ante la presencia de Dios. Y para eso recordamos también a Moisés, en la zarza ardiendo. Cuidado, lo que estás pisando es
Tierra santa, quítate el calzado de tus pies. Esta tiene que ser la primera actitud, hermanos, para dirigirnos al Dios del cielo. En segundo lugar, ¿qué hizo Nabucodonosor? Pues alabó. Tendemos también con el verbo alabar a simplificar la acción de alabar. Cuando damos a la música de nuestra iglesia este término. Cuando a la música le damos el término alabanza, estamos de alguna manera, no es que sea malo, pero estamos de alguna manera simplificando lo que quiere decir alabar. Porque alabar no quiere decir otra cosa sino loar. O sea, aclamar la excelencia de alguien. Esto implica que yo estoy reconociendo el estatus más alto de a quien estoy alabando. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor alabando a Dios? Pues estaba reconociendo que Dios era superior a él. Esto era alabar, y esto sigue siendo alabar entre nosotros. Así que cada vez que alabemos, tenemos que reconocer que Dios está más alto. Y eso es lo que a lo mejor nos puede servir cuando, por ejemplo, consideremos tocar un instrumento. Cada vez que agarremos un instrumento para dar servicio a la congregación, recordemos que es para reconocer a que Dios es más alto que nosotros. Cuando busquemos una canción en YouTube, por ejemplo, para un culto, pues es conveniente que no solo nos guste, a lo mejor no nos tiene por qué gustar la melodía, pero que siempre esa canción honre a Dios. Que la letra de esa canción honre a Dios. Y entonces esa canción será una alabanza idónea para el culto que estemos haciendo. Como dice Daniel 4:1, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Dice el versículo 2. El 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahí fijaos como la primera parte del versículo, Nabucodonosor dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él podía permitirse el lujo de hablarle a todas las naciones que moraban en la tierra porque él era su rey sobre la tierra. Pero en el versículo 3 nos dice, cuán grandes son sus señales y potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación a generación. Esto es alabar, reconocer que Dios está más alto que nosotros. Y en tercer lugar, ¿qué hizo Nabucodonosor? Glorificar. Y glorificar no significa otra cosa que honrar, atribuir majestad. No solo estoy diciendo que Dios es más alto, está en más alta posición que yo, es que estoy diciendo además con glorificar que es atribuir la majestad que Dios tiene. No que yo se la dé, es que Él la tiene y la estoy reconociendo. Eso es glorificar. Y eso es lo que Nabucodonosor estaba reconociendo. Y esto es, hermanos, lo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se reconoce y se dice de Cristo. Recordamos el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O Isaías 53:10-12, también exaltando a Cristo una vez él ha muerto, o al Mesías por una vez que él ha muerto por los pecadores. O Filipenses 2, del 9 al 11, continuando con lo que nuestra hermana Margot ha leído. Esta es la principal finalidad que tiene la Iglesia aquí en la tierra, hermanos.
Y esta será la principal actividad que tendremos en la gloria eterna. Como dice Apocalipsis 4, 11 y 5, 13. No haremos otra cosa, hermanos, no haremos otra cosa que dar la gloria a Dios. Así que una buena actitud es el punto de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de reconocer a Dios. Y en segundo lugar, el hombre mira al cielo y reconoce la soberanía de Dios, y la bendice y la alaba y la glorifica. Y en segundo lugar, vamos a ver quién es el soberano y quién es el súbdito. Esto también es interesante. Versículos 34, la segunda parte, y 35, la primera parte. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Más al fin del tiempo, sí, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Os dais cuenta de lo que quiere decir esto? En primer lugar, nos dice quién es el soberano y qué es el súbdito. Y fijaos en que digo, ¿quién es el soberano y qué es el súbdito? ¿De qué manera más diferente trata Nabucodonosor al hablar de Dios que al hablar de los hombres? ¿Quién es el soberano? Pues el soberano nos da aquí tres características relacionadas con su eternidad. En primer lugar, dice que él bendijo al Altísimo. Y esta palabra es únicamente Altísimo, utilizada en el libro de Daniel en 9 ocasiones, siempre designada como un título que solo se le da al único y verdadero Dios, con el más alto estatus y poder. Este es Dios, el que tiene más estatus y poder. Es la misma idea que hemos reconocido en la actitud de Nabucodonosor. Está reconociendo que el Altísimo está más alto y es más poderoso que él. Este es el motivo de que Nabucodonosor doble sus rodillas y bendiga a Dios. Y así debería ser en cada uno de nosotros. Como dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Pero además la causa de la alabanza y de la gloria surgen de que el Altísimo es eterno. Dios es eterno y lo describe Nabucodonosor como el que vive para siempre. Esto para nosotros, bueno, lo tenemos tan claro ese concepto, que vive para siempre. Pero por eso, por tenerlo claro, tenemos que indagar más en el concepto. Y el concepto no solo que es Dios el que vive para siempre, sino en segundo lugar, que su dominio es sempiterno. El control que tiene él, el dominio es también eterno. La palabra dominio se refiere a autoridad. O sea que Dios tiene autoridad y poder para gobernar. Una pregunta, hermanos. ¿Quién elige a nuestros gobernantes? Bueno, pues los elegimos nosotros, sin duda, en las elecciones. Pero vamos más allá. ¿Quién los establece y tiene el control último de cada situación? ¿Siguen siendo los gobernantes? Muchas veces vemos que pierden el control. Los hemos elegido, pero pierden el control. Entonces, si ellos son los elegidos por nosotros y ellos a veces no controlan las situaciones, ¿qué esperanza tendríamos en esta tierra de nada? Pues lo maravilloso es que el control, la elección y el control de los gobernantes está en manos de Dios. Y hemos leído que Nabucodonosor fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, tiene poder, tiene autoridad para gobernar, es lo que quiere decir, tiene dominio, sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel 5:21. Mirad, queridos, puede ser difícil de admitir. Y en unos momentos tan convulsos
y en una España con tantas rivalidades y tan polarizada la política y los sentimientos. Puede ser difícil de admitir, pero la palabra así lo enseña. Tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. El dominio divino ha existido en la historia de la humanidad desde la antigüedad y continuará existiendo hasta el fin de los tiempos. En última instancia, la palabra nos dice que no depende de nosotros. ¡Qué tranquilidad! Cuando tantas veces a lo mejor podemos pensar en nuestra currículum de votaciones, los que tenéis más será más, los que tenemos un poquito menos, pero imaginaos desde las primeras elecciones, desde el año 82. ¿Es posible que haya cambiado nuestro voto varias veces? Probablemente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que nos hemos equivocado y que hemos rectificado? ¿O al final qué tenemos que decir? Madre mía, si es que al final soy yo el responsable de este lío, perdóname, Señor. Tranquilos, hermanos, qué consuelo que Dios está al control de todos los gobernantes. Y esto, aunque nos cueste trabajo admitirlo, es lo que dice la palabra de Dios. Así que Dios vive para siempre, es eterno, su dominio es eterno y ha controlado todos los gobiernos antiguos, actuales y los que vengan en el futuro. Y en tercer lugar, su reino es por todas las edades. El dominio de Dios no es solo porque Él puede dominar porque tiene poder. Eso es como los matones de patio. El que es más grande, es más corpulento, ese puede a lo mejor dominar a la demás chiquillería del patio. Pero aquí no se trata de que Dios domina porque tiene simplemente el poder. Aquí lo que nos está diciendo Nabucodonosor, que era rey, es que estaba reconociendo otro reino superior al suyo. No solo un Dios que es superior a él, sino además que tiene un reino, tiene derecho a un reino, él es rey de un reino por todas las edades, un reino eterno. Dios lo tiene per se, por sí mismo. El hombre lo tiene tras serle concedido. Y para eso, pues podéis leer el libro de Daniel, y tenemos ahí el capítulo 2, 27 al 42, el 2, 44, que nos está hablando de esa estatua, también esa visión en la que Dios va poniendo sucesivamente unos reinos detrás de los otros. ¿Lo podéis leer? Dios lo tiene per se, Dios tiene el reino porque es suyo, porque nadie se lo ha dado. Los demás reinos, los demás gobernantes han sido porque Dios lo ha concedido. Así que nosotros, como Nabucodonosor, no nos queda otra que reconocer que Dios es rey y tiene un reino. Pues ya hemos visto ahí muy ligeramente quién es el soberano. El soberano que vive para siempre, que domina desde siempre y para siempre, y que tiene un reino desde siempre y para siempre. Mucho más breve es como Nabucodonosor trata a los habitantes de la tierra. ¿Quiénes somos el resto, incluido él? Pues nos dice la primera parte del versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mirad, en el mundo del deporte se dice que nadie se acuerda del subcampeón, solo del campeón. El otro día estaba hablando con, no sé con quién, y me dijeron, ¿te acuerdas del Mundial 82? Hombre, claro, fue el primer Mundial que yo puedo decir que no seguí, pero bueno, tuve referencia. El de México anterior yo era ya demasiado chiquitín, pero en el 82 sí me acuerdo que ganó Italia. Y me preguntaron, ¿y quién fue el segundo? Porque no se acordaba. Bueno, yo me acuerdo por una cosa, y es porque nací allí. El segundo fue Alemania. Pero del Mundial 82 nadie se acuerda que ganó Alemania. Y cuando ganó España, ¿quién se quedó el segundo? Nosotros quizá por ser españoles nos acordaremos ¿de quién? De los holandeses. Pero porque somos españoles y es el único mundial que nos hemos llevado a la boca. Pero ¿quién se acuerda de Holanda, subcampeona del 2010? Nadie. Pues ahora imaginaos lo que dice Nabucodonosor. En esta frase, en esta breve frase,
está describiendo que toda la humanidad frente al Altísimo son nada, incluyendo Nabucodonosor y sin excepciones. Ya no es que una selección no sea nada, que llegar a subcampeones es mucho. Pues si eso es nada para nosotros, imaginaos lo que somos nosotros insignificantes. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Salmo 8:4. Así que, queridos, hemos visto en primer lugar que la actitud del hombre ante el atributo de la soberanía debe ser para bendecir, alabar y glorificar a Dios. Y en segundo lugar, hemos visto quién es el soberano, que es el Altísimo es Dios, con eterno dominio y reinado, mientras que el súbdito es simplemente nada. Y lo he puesto en mayúsculas, es nada. Pasemos al último punto, muy breve. ¿Qué relación se establece entre ambos? Entre el soberano y los súbditos. Pues la relación es sumisión. La relación es ninguna. La voluntad de Dios siempre se cumple. Podemos decir, hombre, cuidado con las relaciones ninguna. Que claro, lógicamente que tenemos una relación con Dios una vez que hemos sido salvos. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero la relación de la humanidad con Dios, o la relación nuestra cuando queremos pedir, como se dice aquí en Cartagena, pedirle satisfacciones a Dios, es ninguna. Porque en eso reside la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su soberanía. Él manda y las demás callamos. Acompañadme al Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Y leemos: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y ahora leemos la segunda parte del versículo 35 y nos dice: Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Más claro, agua. El que manda en todo el universo, en los seres creados celestiales, en los seres creados en la tierra, que somos nosotros, en todo lugar, Él hace según su voluntad. Y además, no solo es que la relación es Él hace su voluntad, sin más, sino que no hay derecho de oposición, no hay derecho a enmienda, ni siquiera derecho a pataleo. Fijaos que esto está muy relacionado con nosotros. La oposición, siempre tiene que haber una buena oposición política, siempre tiene que haber la capacidad de un derecho de enmienda a algo que sea equivocado, o por lo menos, si no tenemos ninguno de esos derechos, al pataleo, por lo menos a bufar y a decir, deja que por lo menos me desahogue. Pues acompañadme a Isaías 45. Capítulo 45 de Isaías. Versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Queridos hermanos, sé que no siempre es fácil asumir esto, pero Dios es Dios y no siempre vamos a entender lo que hace. Y tampoco tenemos que hacer a Dios conforme a nuestro entendimiento. Somos barro y Él es el alfarero. Y nosotros no le vamos a decir al alfarero cómo formarnos. Seguimos leyendo un poquito más adelante. Versículo 10 del capítulo 46.
46:10. Hablando Dios y no hay Dios, otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, queridos hermanos. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la relación entre Dios y el ser humano. Él hace su voluntad y Él hace que su voluntad se cumpla. Y nadie puede recriminarle a Dios nada, ni siquiera lo que no entendamos. En resumen, queridos, esto es lo básico. Podríamos hablar mucho más de la soberanía de Dios y lo que implica, sí, pero me gustaría hoy que simplemente nos quedáramos con lo que Nabucodonosor hizo. Un hombre que se vio en la cima del mundo y luego se vio en la humillación. Pero cuando miró al cielo, Dios le dio la capacidad de bendecir, alabar y glorificarle. Y puso a Dios en su lugar. ¿Y qué tuvo que reconocer? Que él no era nada. Que a él había sido dado el reino, a él le fue quitado y a él le volvería a ser dado. La voluntad de Dios se cumple tanto en el cielo como en la tierra. Y podemos quejarnos y podemos decir que no es así, pero sigue existiendo el rey para todos. Aquí en España, mientras no cambien las cosas, el rey está para todos. Y en el cielo, el rey está sobre todo. Quien lo quiera aceptar como quien no lo quiera aceptar. ¿Qué tengo yo que ver con la soberanía de Dios? Pues con la soberanía no tengo que ver nada. Solo tengo que ver con su misericordia, que a través de su palabra nos ha enseñado estas cosas. ¿Qué tengo que ver yo con la soberanía de Dios? Que Él lo es todo y que yo soy nada. Y es a partir de este punto de aceptar la soberanía y mi situación frente al soberano que se establece la base de la relación con Dios y el hombre, entre tú y Dios. Cuando mires al cielo y reconozcas quién es Él y qué soy yo. Los eruditos no se ponen de acuerdo si este capítulo y en especial el versículo 37 son una declaración de la conversión de fe en Dios por parte del rey de Nabucodonosor o simplemente que fue una confirmación de la realidad que había vivido. Yo no voy a entrar, pero sí, porque tampoco tengo capacidad para decidir si él fue creyente o no, pero desde luego sus palabras sí tienen aplicación en la vida del creyente y en la vida de aquel que no comenzará a tener una nueva vida en Cristo hasta que no mire arriba. Son una declaración. Y leemos en el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oremos. Padre Santo, infinitas gracias por esta revelación tan magistral, Señor, Gracias, Jesús. que hiciste a través de las sencillas palabras de la Biblia. Son sencillas y al mismo tiempo profundas. Es directa y clara y nos pone ante ti, Señor. ¿Y quién somos nosotros? No somos nada, no importamos. Lo importante que en este día, Señor, tu iglesia en Cartagena y aquellos que puedan escuchar, Señor, reconozcan que el hombre no es nada, por grande y excelso que haya sido colocado. Es tu misericordia, Señor, la que hace que te acuerdes de nosotros. Y, Señor, acordándonos de nosotros, ¿a quién vemos? Al soberano Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo, que nos amó y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está el principio de una relación con Cristo, de una relación con la divinidad.
que reconozcamos quién eres tú, Dios soberano. ¿Y quiénes somos nosotros? Nada. Ante esta revelación, Señor, te bendecimos, alabamos por tu dominio sobre todas las cosas y te exaltamos, Señor, y te glorificamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores. A ti sea la gloria para siempre. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Pues damos muchas gracias, Paco, por la palabra. Ha sido extraordinaria, es una bendición para nuestras vidas. Y no nos queda otra que dar gracias al Señor. Y hay una alabanza preparada para cuando escucháramos la palabra que precisamente dice eso, dar gracias al Señor con todo el corazón. Vamos a dar gracias al Señor a través de esta alabanza, escuchándola. Y después pues estamos, como siempre, un rato y nos despedimos. Con besos, con abrazos no podemos. Y damos gracias al Señor por este domingo, que sea un domingo lleno de bendiciones. Así que vamos a escuchar esta alabanza que dice, da gracias al Señor. Bien, pues yo por mi parte daros las gracias, lógicamente, a todos los que habéis participado por su hermosa palabra que hemos escuchado y bueno, y ya pues si queréis ir saludando y despidiendo, y José prepara con la llave para cerrar cuando lo estime oportuno el local de culto. Una bendición. Gracias a todos. Dios os bendiga mucho.